Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. ¿Y por qué nosotros estamos teniendo esta lección? Porque es muy fácil. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué es esto? Lo hicimos en la primera clase, hermanos. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo yo en mi mano? Yo creo que todos afirmamos, es la palabra de Dios, pero ¿cómo le hacemos entender a una persona que esto es la palabra de Dios? La pregunta es, ¿estamos realmente capacitados nosotros para presentar evidencia de que esta es la infalible palabra de Dios? O en el fondo, si nos encontramos a una persona como esta, ¿qué le contestaríamos? ¿Sabríamos, cómo defender nuestra fe? ¿Cómo defender nuestra esperanza? Es gracioso porque ya en la parte final, él le dice al hermano Kyle, al cristiano, a nuestro hermano, le dice, si usted me dijera que Dios le habló y que le dijo, mire, Dan, mañana va a caer un rayo en mi casa y va a impactar justo en la parte trasera y va a caer a las 12 con tantos minutos y segundos y va a impactar en el sótano y va a caer justo en la parte de la esquina y va a quebrar no sé qué y va a dañar no sé cuánto. Si usted me dijera que Dios le dijo todas estas cosas con cada uno de estos detalles y eso sucede, yo renunciaría a ser ateo. Y el hermano le contesta muy atinadamente, aquellos que se han negado a creer siempre van a querer más información, siempre van a querer más prueba. Es exactamente lo que hicieron la gente del tiempo de Jesús cuando estaba en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, pruébanos que eres el Hijo de Dios. Y si te bajas de la cruz, creeremos en ti. Aún estando en vida le decían, haz tal milagro y creeremos, danos señales y creeremos. Y el hermano le dice, el que ha decidido no creer, aunque yo le diga esto a usted y suceda tal cual, usted siempre me va a pedir más información, porque el que ha negado o ha decidido no creer, nunca estará satisfecho, siempre querrá más y más. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto entonces? A un completo caos. A un completo caos, ¿por qué? Porque esto tan solamente podríamos decir es un pequeño paso, pero si esto sigue así, vamos a pasar de decir de que parte de la Biblia es de Dios, a decir nada de la Biblia es de Dios. Nos va a llevar a decir de hay errores en algunas partes de la Biblia, a decir hay errores en todas las partes de la Biblia. Nos va a llevar a decir de no todas las palabras de la Biblia provienen de Dios, a decir ninguna palabra de la Biblia es de Dios. Nos va a llevar a decir los pensamientos y conceptos de la Biblia son inspirados, a decir nada de la Biblia es inspirado. Y probablemente, hermanos, nosotros pensemos pues que no tenemos necesidad de perder el tiempo en defender este libro, porque de todas formas no nos van a creer. Con que yo crea, está bien. Yo creo que es parte del proyecto, pues, tan visionario que hemos empezado los lunes acerca de defender la esperanza, dice Pedro, que está en vosotros. Es obvio que Dios quiere que defendamos la esperanza que tenemos. Presentar evidencia, la palabra griega es apología, defender, presentar evidencia lógica. Pero una vez más, hermanos, amigos, ¿realmente nos sentimos preparados para defender esto, sea quien sea? Es que de verdad estas declaraciones producen indignación, producen indignación.
Y nosotros como cristianos, como hijos del Señor, necesitamos defender esta palabra, a capa y espada, como dicen, sin que nos dé temor. ¿Ok? Y por eso estamos teniendo esta clase. A ver si nos ayuda un poquito a darnos herramientas. Vamos a continuar con lo que empezamos la semana anterior, hablando acerca de que, bueno, la verdad tiene que ser dicha. Y la verdad es que la Biblia es el resultado de la inspiración plena y verbal de Dios. La semana pasada dije que es verbal porque contiene las mismas palabras, es decir, cada palabra que nosotros encontramos aquí no solo son pensamientos de Dios, son palabras de Dios. A eso me refiero con verbal. Y dijimos que también es la palabra plena en un sentido de que es completa. Todas y cada una de las partes de la Biblia están inspiradas desde Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, cada palabra es inspirada, es completa. ¿Me siguen? Y eso debemos entenderlo en primer lugar. Esto que vamos a, a citar ahorita son algunas frases o pensamientos de hombres, vaya, estudiados, conocedores. Este hombre, Frank E. Gaebelein, dijo, los documentos originales de la Biblia fueron escritos por hombres que, aunque permitieron el ejercicio de sus propias personalidades y talentos literarios, escribieron bajo el control y la guía del Espíritu Santo de Dios. Y el resultado de eso fue que en cada palabra de los documentos originales hay un registro perfecto y sin errores del mensaje exacto que Dios deseaba dar al hombre. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta declaración. Lo tenemos que seguir diciendo. Sí, no podemos negarlo. La Biblia fue escrita por hombres. Pero lo que ellos escribieron, cada una de esas palabras fue palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy no se ha podido probar, digo probar, que la Biblia contenga un solo error. Este hombre, fíjese, Glausen, en su libro The Plenary Inspiration of the Holy Scriptures, dijo, la inspiración es, cuando decimos que la Biblia es inspirada, ¿a qué nos referimos? Este hombre dijo, la inspiración es ese poder inexplicable, un poder inexplicable que el Espíritu Divino ejerció desde la antigüedad sobre los autores de las Sagradas Escrituras, para guiarlos incluso en el empleo de las palabras que usaban y para preservarlos igualmente de todo error y de toda omisión. Yo soy el primero en decir amén también a esta declaración. Hace falta tener fe para creer esto, por supuesto. Como hombres iletrados, porque muchos de los escritores fueron campesinos, pescadores, hombres sin educación, ¿cómo pudieron explicar de una manera tan exacta, perfecta y sin error? La única explicación es que hay un poder detrás de eso que es inexplicable, el poder del Espíritu Santo. Luego, llegamos a la conclusión, entonces, que esto fue producto, fue resultado del poder inexplicable del Espíritu Santo ejercido sobre los escritores para guiar
y preservar por error y omisión. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente les iba diciendo lo que tenían que decir, sino que también los libró a ellos de cometer, dentro de esa misma guía que iban escribiendo, los libró de cometer cualquier clase de error humano y falible. ¿Ok? Cosa que no podríamos hacer nosotros, por supuesto. Este ha sido el texto que hemos utilizado a lo largo de las clases que llevamos. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Como es inspirada por Dios, es útil, provechosa, buena para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nótese, toda, la palabra toda. Aquí vemos la palabra en griego escritura, que significa grafe, perdón, que la palabra griega es grafe, que denota escritura, ¿no? De ahí donde viene la palabra en español grafía o grafo, caligrafía, todas esas palabras que nosotros conocemos. Es decir, escrituras sagradas. La Biblia o la escritura se compone de palabras, por lo que tenemos una declaración enfática de inspiración verbal. Muy bien, vemos la palabra inspiración. Toda la escritura es inspirada. La palabra inspiración, trae la idea del aliento de Dios. Ese mismo aliento de vida que le dio Dios a Adán en el huerto del Edén. Ese soplo de vida. No es de extrañarnos que Jesús haya dicho que sus palabras son palabras de vida eterna, porque contienen ese aliento, ese soplo de Dios. Muy bien. Vamos recapitulando, hermanos, a los que están aquí, por lo menos esta parte es todo lo que vimos la semana anterior. La semana anterior dijimos, esta es la evidencia que tenemos de la inspiración verbal en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el Antiguo Testamento, más de 3.800 ejemplos, o más de 3.800 veces donde encontramos la expresión Dios dijo. En segundo lugar, vimos cómo Jesús apoyó la inspiración verbal. En tercer lugar, vimos cómo Cristo prometió a sus apóstoles palabras. ¿Recuerdan en Juan capítulo 13, 14, Juan capítulo 16? Cuando Jesús les dijo, y yo les enviaré el Espíritu, el Consolador, y Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará, fíjese la expresión de Jesús, no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo les iba a hablar a los apóstoles exactamente lo que necesitaban decir o escribir. Para la clase de esta noche, en el tiempo que nos queda, lo que vamos a tratar de hacer es ver el punto 4 y el punto 5, que fueron los dos que dejamos la semana pasada pendiente, donde vamos a hablar acerca de que los escritores estaban conscientes, cuando ellos escribieron, estaban conscientes de que mientras ellos escribían, estaban escribiendo siendo inspirados. No fue una posición como que el Espíritu Santo los haya poseído y ellos no entendían lo que estaban haciendo. No, ellos entendieron que estaban escribiendo y lo estaban haciendo inspirados. Y en quinto lugar vamos a hablar acerca, de que esos escritores consideraron también que los escritos o las producciones de otros escritores también estaban inspiradas. Muy bien, de nuevo, esto es material de la semana pasada, es como un repaso lo que estoy presentando de todo lo que vimos la semana anterior.
Esto porque somos oidores olvidadizos, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a ver si llegamos al punto 4. Muy bien, ahora sí, vamos a ponernos serios, hermanos. Dice, el cuarto punto que vamos a considerar hoy es, los escritores, llámese Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro, cada uno de estos escritores, incluso los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos estaban conscientes de la inspiración. Y cuando digo conscientes es que estaban plenamente conscientes de que cuando ellos escribían con tinta en ese papel, en ese pergamino, lo que ellos estaban grabando en ese papel eran las palabras de Dios. Vea lo que dice Segunda de Pedro, si gustan, lo buscan en sus Biblias, lo que tengo ahí en la presentación es otra versión, pero si quieren leerlo de su Biblia, vamos a leer Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vea la declaración que hace Pedro. Todos los santos hombres de Dios, desde Moisés, una vez más, que escribió el Génesis, en adelante, cada uno de los hombres, profetas y siervos de Dios que escribieron, cada uno de ellos estuvo consciente de que lo que escribieron era palabra inspirada de Dios. Vea lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Con regularidad leemos este texto los domingos antes de participar de la cena. Si alguien lo quisiera leer, me serviría de mucha ayuda. Capítulo 11, verso 23. Amén. Fíjese esta declaración del apóstol Pablo. Le dice a los hermanos de Corinto, hermanos, yo les he enseñado a ustedes lo que asimismo recibí. Es decir, que todo lo que Pablo le enseñó a la iglesia de Corinto fue algo que alguien más se lo enseñó a él. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién le enseñó a Pablo esas cosas? ¿Quién se las enseñó? Más adelante vamos a leer el texto que nos responde a esta pregunta en Gálatas capítulo 1. Hoy sabemos que Pablo fue enseñado por el mismo Jesucristo. Él dice a los Gálatas, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo. Y él le dice a los Corintios, a los hermanos de Corinto, lo que yo les he enseñado es lo que yo también recibí. ¿Qué es? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y les continúa diciendo todo lo que él recibió. Es decir, Pablo lo que hace es confesar o declarar que lo que él ha enseñado y que hoy leemos hoy en día, antes de participar de la cena,
alguien se lo dijo verbalmente, alguien más se lo dijo con palabras, tuvo que haber sido en forma de palabras. Hoy de nuevo sabemos que fue Jesús mismo el que le enseñó a él todo lo que él siempre le enseñó a la iglesia de ese tiempo. Vea esta declaración de Primera de Tesalonicenses 4:15. Si alguien quiere leerlo. Estamos presentando evidencia entonces de que estos hombres estaban conscientes de que estaban siendo inspirados. Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice el texto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué? ¿Qué es lo que él o ellos le están diciendo a la iglesia de Tesalonicenses? Le están diciendo que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos son los que están hablando, ellos son los que están enseñando, ellos son los que están predicando, pero vea la declaración de Pablo. ¿Qué le dice? Les decimos esto, ¿en qué? En palabra del Señor. Es como si Pablo estuviese diciendo, lo que yo les estoy enseñando realmente no son palabras mías. Es lo que el Señor me dice a usted, o me dice a mí, perdón, que les diga a ustedes. Ojo, yo no estoy haciendo esa declaración. Estoy citando lo que Pablo pudo haber dicho. Que no se malinterprete luego en este video que yo estoy hablando, que el Señor me está hablando directamente a mí. No. Estoy citando las palabras de Pablo. El Señor no me habla a mí para nada solamente a través de su palabra, según entiendo. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la Biblia. Si usted está esperando que Dios se le aparezca por la noche y le hable y le dé un mensaje nuevo, probablemente eso nunca va a suceder, pero usted quiere que Dios le hable y le dé respuesta, abra su palabra. Por eso hemos dicho que es ya completa. Todo lo que necesitamos saber está aquí escrito. Seguimos con más ejemplos de esto que estamos hablando. Ahí mismo en primera, de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, le dice Pablo a los hermanos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay muchos versículos en la Biblia que necesitan explicación. A veces hay ciertos versículos que son un poco más complicados que otros y tal vez uno tiene que ir al Antiguo Testamento y buscar un poquito más para poder interpretarlos. Primera Tesalonicenses 2:13 no es el caso. ¿Cómo puede Pablo ser tan claro y le dice a los hermanos, nosotros damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios porque lo que les dimos fue la palabra de Dios, pero damos gracias de que ustedes la recibieron como lo que era, la palabra de Dios y no palabra de hombres, dice, porque esa palabra que es de Dios actúa de manera inexplicable en la vida de los creyentes. Si usted no es creyente, probablemente es evidente que este libro no significará nada para muchas personas hoy en día. ¿Por qué? Porque han decidido no creer. Aunque este libro sea infalible y presente toda la evidencia que necesitamos, aquel que ha decidido no creer
este libro no producirá ningún efecto en su vida. Pablo dice, aquellos que son creyentes en Dios y creen que esto es su palabra, esa palabra produce gran efecto positivo en sus vidas. Vea lo que dice ahora el mismo Pablo, pero a los Corintios, en el capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 37. ¿Alguien lo quiere leer, hermana Yendri? Ok. Después de haber dado una fuerte exhortación a los hermanos de Corinto acerca de cómo debía ser la adoración, en esa exhortación habló de las lenguas, habló del uso de instrumentos, habló acerca de la participación de las mujeres en el culto público. Probablemente algunos hermanos se sintieron incómodos por las palabras de Pablo y estaban pensando en discutir con él. Y Pablo les dice de una vez en el verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo no son palabras mías, son mandamientos del Señor. Pregunto, ¿estaba Pablo consciente? Hemos leído varios textos donde Pablo escribe. ¿Estaba Pablo consciente cuando él escribía que lo que él escribía eran palabras de Dios? Claro que estaba consciente. El Espíritu Santo no lo tomó por sorpresa o lo poseyó totalmente de forma en que él no tuviera control ni tuviese los 5 sentidos despiertos. Claro que él sabía y lo ha manifestado ya en los textos que hemos leído. Vamos ahora al libro de los Hechos. De nuevo, continuamos presentando evidencia de que estos hombres estaban conscientes. En el capítulo 8, verso 14. Hechos 8:14. Hermana Yendri. Hechos 14, 8:14. Amén. Este texto es interesantísimo, porque ¿quién fue el encargado de predicar en Samaria? Cualquiera me puede responder, ya nosotros estudiamos Hechos, ¿verdad? ¿Quién fue el encargado de predicar en Samaria? Felipe. Él fue el que llevó la palabra del Evangelio a Samaria. Él fue el que le predicó a ellos y por la predicación de él, muchos creyeron y se bautizaron. Pero el texto que leía la hermana Yendri dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Felipe, eso es lo que dice el texto. No dice eso el texto. Lo que los de Samaria recibieron fue la palabra de Dios. Preste atención a lo que dice el texto. Es decir, que lo que Felipe les predicó a ellos no eran palabras de Felipe, fueron palabras de Dios. Pregunto, ¿estaba Felipe consciente? Es como si usted me preguntase a mí, perdón, en esta noche, si yo no estoy consciente de lo que yo predico es palabra de Dios, no es palabra mía. Ciertamente cuando predico, en el afán de explicar bien los textos, yo lo explico con mis palabras humanas para que se pueda entender. Pero yo estoy consciente de que lo que yo predico es palabra de Dios. Estos hombres también estuvieron conscientes cuando escribieron que cada palabra provenía de la boca de Dios. Muy bien. ¿Quieren más evidencia?
Presentemos más evidencia, que la Biblia tiene suficiente. Volvamos con Pablo. Gálatas capítulo 1, texto que hace un momento les comentaba. Algunos han puesto en tela de duda no solo la Biblia, no solo a Jesús, sino también la existencia de Pablo. En ese tiempo debemos recordar quién fue Pablo antes de ser llamado al ministerio. Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia. En ese tiempo muchos dudaban del apostolado de Pablo. Muchos dudaban de la credibilidad de Pablo como apóstol. Y desde el versículo 1, lea Gálatas 1:1 conmigo. Comienza a defender su apostolado. Dice, Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo dice, es Dios quien me ha escogido, es Jesucristo que me ha escogido para llevar este mensaje. En el verso 11, Gálatas 1:11, continúa Pablo presentando su defensa y dice, mas os hago saber, hermanos de Gálatas, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué no es según hombre? Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo sucedió esto? Nosotros vemos en Hechos 9 que él iba a Damasco, iba a perseguir y a apresar cristianos. Ahí tuvo un encuentro en el camino con el Señor Jesús, le dijo que fuera a la ciudad. Entra a la ciudad, Ananías le predica, Pablo se convierte en cristiano, pero ¿cuándo y en qué momento el Señor Jesús le enseña esta revelación? Él dice, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, es decir, con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fíjese, pasados 3 años. Eso es un dato importantísimo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con los 12 en su ministerio enseñándoles? Según el registro bíblico, mínimo 3 años, ¿no? Antes de morir. A mí no me parece nada curioso que hayan pasado exactamente 3 años en los cuales estuvo en Arabia, ¿haciendo qué? ¿Qué estuvo haciendo Pablo en Arabia? Recibiendo la enseñanza de Jesús, aprendiendo lo que él enseñó. Yo le doy a ustedes lo que asimismo recibí, le dice a los corintios. Pasados esos 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y usted puede seguir leyendo. Pablo dice, lo que yo predico, el evangelio que yo predico, no es de hombres, porque a mí ningún hombre me lo enseñó, sino el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo se lo enseñó? Tuvo que haber sido de una forma verbal, hermanos, no puede haber sido de otra forma. El mismo Señor Jesucristo se lo enseñó. De nuevo, permítame hacer la pregunta, ¿estaba Pablo consciente de eso? ¿O durante 3 años estuvo como un vegetal, como han visto ustedes las películas, que ponen a una persona así, en esos experimentos de laboratorio, y le conectan una máquina y le empiezan a introducir un montón de información en el cerebro y no son esas películas futuristas, ¿no? Entonces todos mis pensamientos
me ponen a la par de Kevin y nos conectan con cables y todos mis pensamientos se los pasamos a la cabeza de él. ¿Sucedió eso así? ¿Estuvo Pablo como un vegetal ahí solo recibiendo información? No. Estuvo consciente todo el tiempo que el Señor Jesús era quien le estaba enseñando. Ahora, vamos de nuevo a Corintios. Vamos de nuevo a Corintios. 1 Corintios 2. Este es otro texto que me fascina por lo que Pablo dice. Vaya, cómo se va el tiempo de rápido. 1 Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 10. A mí toda una vida me encantó 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo siempre aplicaba ese versículo pensando en que Dios nos va a dar esas cosas cuando ya no estemos en esta tierra. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Algún día las vamos a tener. Luego sigo leyendo y me doy cuenta que no es en la eternidad. Vea lo que dice el verso Dios. Pero Dios nos las reveló. No nos las va a revelar. No, dice Pablo, ya nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe todo lo que Francesca hizo el día de hoy? Si no Francesca. No sé si Kevin conocerá cada detalle de lo que Francesca hizo hoy. O si Francesca conoce cada detalle de lo que Kevin hizo hoy cada minuto. Si hay alguien que sabe con exactitud lo que él hizo en este día, es él. Dice Pablo, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros, se está refiriendo a los apóstoles. Aquí hay que tener mucho cuidado. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Véalo por favor el verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Resumen de lo que Pablo ha dicho aquí. Nosotros lo que hablamos son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, quien conoce la mente de Dios, es la que nos transmite, es el que nos transmite esas palabras. Más claro no puede ser el apóstol Pablo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Porque sí que se me ha pesado acabar el tiempo y estamos ya en el punto número 5. En el punto 4 entonces dijimos, cada uno de estos hombres estaban conscientes de que estaban hablando inspiradamente. Pero en el punto 5, también estaban conscientes que lo que escribieron otros también fue inspiración de Dios. Textos como primera de Timoteo 5:8. Pablo o la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Son las palabras que utiliza Pablo en 1 Timoteo 5, verso 18. Cuando Pablo dice estas palabras, ¿son palabras de él o son palabras que alguien más había dicho antes? Cuando usted va a Deuteronomio, capítulo 25, verso 4, son palabras que ya
Moisés había dicho. Cuando usted va a Lucas capítulo 10, verso 7, alguien más las había dicho. Es decir, que cuando Pablo cita estas palabras en 1 Timoteo 5, 18, lo que está haciendo es dándole validez a lo que alguien más dijo anteriormente como palabra de Dios. No sé si me di a entender. Pablo estaba consciente que lo que escribió Moisés era palabra de Dios y era digno de ser citado. Vea lo que dice Pedro en su segunda carta. Perdone que vaya tan rápido, pero se me ha agotado el tiempo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Palabras de Pedro, el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ok. Y en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, es decir, de la salvación y de la venida del Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De nuevo, ¿qué es lo que hace Pedro en este texto? Decir, ya saben ustedes que lo que yo estoy escribiendo aquí, el apóstol Pablo también lo ha dicho en otras de sus epístolas. De hecho, ha dicho cosas que son difíciles de entender, que algunos tuercen. Pero ¿por qué citamos este versículo? Simplemente para decir, el mismo Pedro entendió y escribió que lo que Pablo había dicho en muchos de sus escritos, o en todos sus escritos, fueron también palabra inspirada y revelada por el Señor. Llegamos al final de esta clase, estamos siempre terminando la lección con el texto clave, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Yo creo que tanto lo hemos citado que ya de pronto algún día lo diremos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir e instruir en justicia, a fin de que todos nosotros seamos perfectos. ¿Por qué Dios nos ha dejado esta palabra? Para que seamos perfectos. ¿Cómo podríamos ser perfectos, hermanos? ¿Cómo podría este libro ayudarnos a ser perfectos si el libro mismo no es perfecto? ¿Me sigue? La misma Biblia declara su eficacia en nuestras vidas. Ella nos puede hacer perfectos porque lo que aquí está escrito es perfecto y no contiene errores. La próxima semana vamos a continuar, creo, ya hablando de otro tema. Este ha sido el primer argumento. ¿Cómo podemos entender todos la Biblia por igual? Afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. La próxima semana veremos otro tema, Dios mediante.